Buenas, estudiantes de cálculo. Pues continuando con los contenidos que teníamos programados en la clase, nos tocaría ver ahora la sección 3.5, que habla sobre la concavidad, los puntos de inflexión y el criterio de cómo la segunda derivada nos ayuda a encontrar estos en una gráfica para poder hacer una gráfica más exacta. Vamos a trabajar ahorita con una ecuación como la que ustedes ven aquí, la cual nos pide que encontremos la gráfica de la función. Para esto vamos a utilizar ambos criterios, el de la primera derivada y el de la segunda derivada. La primera derivada para encontrar los posibles máximos y mínimos de la función y hacer un rango de valores para poder graficarla. Y la segunda derivada es para observar los puntos de inflexión durante se realiza la gráfica, lo cual nos va a ayudar a hacer una concavidad exacta acerca de la gráfica que queremos mostrar. Entonces, como primer punto vamos a hacer la derivada de la función que está aquí. Aplicando los teoremas de derivación, observamos que la primera derivada de esto es 3x cuadrado menos 12x más 9. Ya tenemos lo que es la primera derivada de la función. Con esta podríamos encontrar los números críticos de la misma, hacer un rango de valores y poder graficar. Pero nosotros también estamos tratando de encontrar en este caso los cambios de concavidad de dicha función. Por lo tanto, vamos a aplicar otra vez la derivada a esta derivada que tenemos aquí. Vamos a encontrar la segunda derivada y poder encontrar dónde hay probables puntos de inflexión, o sea, donde hay cambios de concavidad dentro de la gráfica. Ya que tengo la segunda derivada, ya puedo empezar a encontrar con los valores donde la primera y la segunda se hacen 0, donde hay puntos máximos y mínimos y donde hay cambios de concavidades en dicha función. Entonces vamos a igualar a 0 ambas, la primera y la segunda derivada, para encontrar estos puntos y luego poder hacer nuestra gráfica. Vamos a comenzar primero con la segunda derivada. Igualamos a 0 la segunda derivada. Usando los criterios de factorización, tenemos que esto se factoriza de esta manera. Y observando la propiedad de multiplicativa del 0, que me dice que si dos factores se convierten en 0 al multiplicarse, uno de ellos o ambos deberían ser 0. Por lo tanto, voy a despejar la ecuación lineal restante para encontrar dónde esta función se hace 0. En este caso, tenemos en el valor de 2 entonces un probable punto de inflexión. Ustedes saben, como lo vimos en la última clase, que también los puntos máximos y mínimos son probables, no son seguros, pero son los que nos ayudan a hacer una gráfica de la manera más adecuada. Ahora encontramos con los números críticos, vamos a encontrar los puntos donde hay probables puntos máximos y mínimos de la función. Vamos entonces a despejar la primera derivada. Vamos a igualarla a 0 y a encontrar esos valores donde la derivada se hace 0. Aquí, en este punto, para igualar a 0, ustedes pueden utilizar diferentes criterios. Pueden utilizar factorización por tanteo, completación del cuadrado, fórmula cuadrática, lo que a ustedes se les haga un poco más viable. En este caso, vamos a tratar de utilizar lo que es factorización por tanteo, en este caso, la cual a mi manera resulta el método más rápido. Ustedes, si quieren, pueden utilizar otro método de factorización. Las respuestas no van a variar dependiendo de cuál utilicen ustedes. Tenemos el tanteo, que sale de esta manera, por lo cual los paréntesis serían así: 3x menos 3 igual 0 y x menos 3 igual 0. Recordemos, como dije antes, la propiedad multiplicativa. Si yo multiplico estos dos paréntesis y se hacen 0, tiene que ser uno de ellos 0 o ambos en este caso. Entonces vamos ahora a encontrar los números críticos, que son donde hay probables puntos máximos o mínimos de la función,
y donde después de ellos va a haber un cambio de concavidad. Probablemente uno de esos puntos coincida con el punto de inflexión que nosotros tenemos. Si es así, pues puede haber un cambio de concavidad en ese punto. Entonces vamos a igualar a 0 estos, que ya lo hicimos acá, y vamos a despejar para cada uno. En este caso, x sería igual a 3 sobre 3, es igual a 1, y en este caso sería x igual a 3. Si ustedes observan, ya tengo tantos números críticos como lo que es el punto de inflexión. No coinciden. Entonces, en este caso vamos a utilizar todos estos puntos para hacer una tabla de la función, una tabla para poder hacer la gráfica. Entonces utilizo como referencia mis números críticos y también el punto de inflexión. Tengo que incluirlo para saber si sucede algo antes y después de ellos que me indique que son o no números críticos en realidad o realmente no lo son. Recuerden que ahora vamos a trabajar con intervalos, donde la función crece, donde decrece, donde se hace cero, etc. Por lo tanto, vamos a definir varios puntos donde es creciente, donde es decreciente y donde en la gráfica hay un cambio de concavidad. En este caso voy a hacer una tabla de valores con los números que ya encontré. Como lo vimos en la clase anterior con los números críticos, yo puedo encontrar con estos dos números rango de valores para hacer mi gráfica. Adicional a ese tengo ahora el de la segunda derivada, el cual me va a ayudar a ver un cambio de concavidad si en un caso existiera. Vamos entonces a hacer la tabla de valores ahora para poder graficar el ejercicio luego. Recuerden que ahora vamos a incluir valores anteriores, posteriores y los valores de números críticos y el punto de inflexión que acabamos de encontrar también con la segunda derivada. Por lo tanto, observo cuál es el número menor y en este caso sería el 1. El valor anterior al 1 tendría que ser el 0, luego el valor de 1, luego posterior el 2, el cual coincide realmente con mi punto de inflexión. Luego seguiría el 3. Acá yo aconsejo hacer un valor intermedio porque el 3 es un número crítico. Entonces vamos a hacer un valor igual acá, creo que debemos de hacer un valor intermedio como 1.5, luego 2, 2.5, luego 3 y luego sí podemos seguir 4 porque ya no tengo más valores que encontrar. Una vez entonces que definí mi tabla de valores con valores anteriores, posteriores y los valores encontrados de números críticos y de cambio de concavidad, voy a proceder a encontrar los valores de y luego poder hacer la gráfica de la función. Recordemos que los valores deben ser evaluados en la función original y no en su derivada o en su segunda derivada. Bueno, ya encontré todos los valores de y los valores de x que ya teníamos de los números críticos y del cambio de inflexión, del punto de inflexión o cambio de concavidad. Ahora nos toca hacer la gráfica utilizando estos criterios. Bueno, he borrado ahorita la parte donde encontramos uno de los números críticos, pero ya los tengo aquí en la tabla, así que no hay problema. Así que con esta tabla voy a hacer la gráfica en esta sección, que es la parte que realmente nos están pidiendo, que es graficar y encontrar y decir los intervalos donde la función crece, decrece y donde hay puntos de inflexión o números máximos, que ya los encontramos. Ahora vamos entonces a realizar la gráfica de la función para que ustedes vean cómo vamos a utilizar estos puntos de manera correcta. Bueno, ya tenemos la gráfica, la del plano cartesiano marcada. Ahora vamos a marcar cada uno de los puntos en la tabla. El primero que tenemos es 0, 1. Luego tenemos 1 y 5. Luego tenemos 1.5 y 4.4. Luego 2 y 3. Luego 2.5 y 1.6. Luego 3 y 1.
y luego 4 y 5. Ahora tenemos que guiarnos por la información. Recordemos dónde estaban los números críticos, que eran en 1. Números críticos, como dije antes, eran en 1 y en 3, y el cambio de concavidad era en x igual a 2. Por lo tanto, si ustedes observan, aquí los he marcado con flechas rojas los números críticos y en azul el cambio de concavidad. Los números críticos entonces eran 1 y 3. Veamos realmente si son máximos y mínimos. Cuando es 1 era 5, ustedes observan. Y cuando es 3 es 1. Por lo tanto, sí tenemos extremos relativos en estos, no así absolutos. Ya voy a realizar la gráfica. Solo ahora veamos en 2 cuánto es. En 2 tenemos 3. Aquí hay un cambio de concavidad. ¿Cómo sé yo si la gráfica era cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo? Pues eso depende. ¿Qué sucede antes y después de la segunda derivada? Como es x igual a 2, en este caso es mayor que 0, quiere decir que hay un cambio de concavidad en cóncava hacia arriba. Cuando es menor que 2, es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, al momento de hacer esto, quiere decir que en ese valor de 2 cambia la concavidad. Vamos entonces a hacer la gráfica. Vamos a hacerla con azul para que vean la distinción aquí. En este punto, que es el punto 2, hay un cambio de inflexión. La gráfica era en este cóncava hacia abajo y en este punto cambia a cóncava hacia arriba. Ahora tenemos que definir los intervalos donde la función crece, decrece y si hay o no hay, en este caso, extremos absolutos o relativos. Entonces, como ustedes ven, acá podemos definir intervalos de menos infinito hasta 1, en este caso que sería el primer número crítico. Entonces, de menos infinito a 1, ¿qué está sucediendo en este caso? La gráfica crece. Porque si ustedes ven, viene del infinito. Cuando voy de menos infinito hacia 1, la gráfica va creciendo. En 1 deja de crecer. Luego, el otro intervalo sería del 1 al 3. De 1 a 3. Cerrado porque no vamos a pasar. ¿Qué pasa de 1 a 3? Decrece. Y el último intervalo sería de 3 a infinito positivo. Y en este la gráfica crece. Ahora, como hay un punto de inflexión único, quiere decir que la gráfica solo tiene dos concavidades. Una hacia abajo y la otra hacia arriba. En este caso ya vimos que en el punto de inflexión 2, la gráfica se convirtió en cóncava hacia arriba. Por lo tanto, en ese punto sería de menos infinito hasta 2, sería cóncava hacia abajo. Y de 2 a infinito positivo, cóncava hacia arriba. Eso sería básicamente todo el problema. De esta sección únicamente vamos a elaborar este tipo de problemas donde nos piden que encontremos los puntos de inflexión, los cambios de concavidad y donde la gráfica crece y decrece, y para eso necesitamos los números críticos para encontrarlos. Recordemos que tenemos que seccionar la gráfica en las partes que sean necesarias. Pueden ser 3 o pueden ser más dependiendo de la gráfica. Eso va a ser necesario. Si tienen alguna duda o pregunta, pues háganmela saber vía WhatsApp al privado y con gusto les voy a ayudar.